Resumen de actividades y noticias más importantes. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos OCDH realizó en febrero varias actividades con impacto en el acontecer cubano. Numerosas denuncias desde la isla fueron recibidas y dadas a conocer por el OCDH. Este es un resumen informativo. La violación sistemática e impune de los derechos humanos. Eso es la Cuba de hoy. La represión política no hace más que aumentar, como me confirmaron recientemente representantes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Son ya más de 1000 los presos políticos en el país. Y el nuevo Código Penal cubano del año pasado tampoco ha mejorado las cosas. Cuba es una vergüenza para el mundo occidental y muy especialmente para la Unión Europea, donde tiene a muchísimos cómplices, que son los que mantienen a esa dictadura criminal. Creo que ha llegado el momento de aplicar las sanciones previstas en la legislación europea a personas como Miguel Díaz-Canel, máximo responsable del aparato represivo que persigue la disidencia. Eurodiputados exigieron al régimen cubano la liberación inmediata de los presos políticos y una transición democrática. Más de una treintena de eurodiputados de diversos países y signos políticos exigieron al régimen cubano la inmediata liberación de los presos políticos cubanos y una transición democrática en Cuba en una carta dirigida a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea. Tras la visita organizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos OCDH y varios activistas cubanos a Bruselas, a instancias de los visitantes, los eurodiputados firmantes, de los grupos Partido Popular Europeo, Renueva Europa, y conservadores y reformistas europeos alertaron sobre el aumento de la violencia social y de la emigración irregular como vía de escape a la crítica situación cubana, marcada por un 88% de familias en extrema pobreza. La carta también acusa al régimen de incumplir compromisos adquiridos en el Acuerdo de Diálogo y Cooperación con la Unión Europea. El OCDH agradeció a los eurodiputados su solidaridad con el pueblo cubano, en especial hacia los presos políticos y sus familiares. La delegación de activistas cubanos se reunió en Bruselas con eurodiputados de diferentes tendencias políticas y con funcionarios del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Este es el texto de la carta enviada a Josep Borrell y los nombres de sus diputados firmantes. Estimado alto representante, señor Josep Borrell, con motivo de la visita al Parlamento Europeo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, OCDH, y de un grupo de activistas cubanos, nos sumamos a las iniciativas de familiares de presos que piden la liberación de todos los prisioneros políticos. Exigimos al Estado cubano la consideración de cualquier acción legal que implique la liberación inmediata de los presos políticos, y el cese del hostigamiento a los familiares de los presos y a los miembros de Cuba de luto, quienes reclaman la excarcelación de sus familiares injustamente presos. Vemos con preocupación el aumento de la violencia social y de la emigración por vías irregulares como escape ante la crítica situación socioeconómica cubana, marcada por un 88% de familias en la extrema pobreza, por la inflación, la falta de medicinas y el deterioro de los servicios públicos esenciales. Son consecuencia de la crisis estructural y de la falta de voluntad política del régimen cubano para realizar los cambios que el país necesita, en lugar de las medidas como el reciente paquetazo, que implican sacrificios solamente para la población. Ateniéndonos a los compromisos adquiridos, y siempre incumplidos, por el régimen cubano en el Acuerdo de Diálogo y Cooperación con la Unión Europea, reiteramos la urgente necesidad de pasos concretos para una transición hacia un Estado de pleno derecho en la isla, y la celebración de elecciones plurales, libres y democráticas, así como el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales. Los abajo firmantes. Por el Grupo Popular Europeo. Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz, Javier Zarzalejos, Isabel Benjumea, Pilar del Castillo, Francisco José Millán Mon, José Manuel García Margallo, Ana Collado, Juan Ignacio Zoido y Andrius Cubilius. Por el Grupo Renueva Europa. Javier Nart Dita Charanzová. Jordi Cañas, Izaskun Bilbao, Petres Austrevicius, Bernard Guetta, Dragos Tudorache, Fabio Castaldo, Frederic Ries, Karen Melchior. José Ramón Bauzá, María Soraya Rodríguez, Maite Pagasaurtundúa. Y por el Grupo de Radicales y Conservadores Europeos. Jorge Busadé, Germán Terch, Maseli Aguilar, Margarita de Alpisa, Carlo Fidanza, Anna Fotiga, Ladislav Izik, Richard Karnecki, Isabela Clark y Dominic Tarsinski.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos, OCDH, y el medio digital El Toque presentaron en Madrid una investigación que identifica 7 formas de violencia física policial en la isla. Al menos 95 personas han muerto en Cuba a causa de la violencia policial entre 2018 y 2023, y otras 287 la han sufrido en ataques sin consecuencias letales, de acuerdo con la base de datos presentada este viernes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, OCDH, y el medio digital El Toque. Entre las víctimas hay algunos nombres y rostros conocidos, pero una gran parte continúa bajo la sombra de las injusticias cotidianas que el gobierno intenta ocultar, afirmaron los organizadores durante una presentación pública en Madrid. La identificación de 382 víctimas fue posible por las denuncias de personas y el trabajo de organizaciones y activistas que monitorean las situaciones de violencia. La violencia policial no se ejerce solamente cuando alguien muere, hay otros hechos frecuentes que son considerados actos violentos. Por ese motivo, en esta investigación la violencia policial hace referencia al uso indebido o excesivo de la fuerza física o del poder ejercido de manera directa o indirecta por agentes del Estado, policía, seguridad del Estado, autoridades carcelarias u otros, en contra de individuos o grupos que resulta en lesiones, muertes o violaciones de los derechos humanos de las personas a las que deberían proteger, añadieron. La investigación identifica 7 formas de violencia física que cometieron las autoridades en Cuba entre 2018 y 2023. Abuso sexual. Detención violenta o arbitraria. Ejecución extrajudicial. Negación de atención médica / negligencia médica. Muerte bajo custodia. Uso de arma de fuego. Uso excesivo de la fuerza. De las 382 personas violentadas por las fuerzas del orden, 274 fueron víctimas de violencia policial debido a alguna motivación política, principalmente dentro del sistema penitenciario y durante las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 y otras protestas públicas en contra de las autoridades. El gobierno cubano se ha visto obligado a acudir al Programa Mundial de Alimentos de la ONU para paliar la situación de la alimentación para la población. Nuevamente se apela a la clemencia, que es una forma de dependencia. Millones de hectáreas de tierra fértil permanecen en manos del Estado cubano abandonadas, mientras el gobierno intenta solucionar el problema con más medidas restrictivas. Y un nuevo paquete se aplica ya a ganaderos de las provincias centrales y orientales. El campesinado, al que no ofrecen recursos financieros, ni herramientas, semillas o equipos, se ve obligado a abandonar las labores agropecuarias para dedicarse a la fabricación de carbón u otras actividades para subsistir, mientras el Estado le culpa del desabastecimiento. El informe mensual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indicó que el mes de febrero cerró en Cuba con al menos 282 acciones represivas, entre ellas 95 detenciones arbitrarias. Febrero cerró en Cuba con al menos 282 acciones represivas, entre ellas 95 detenciones arbitrarias, denunció este lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, OCDH. De las detenciones arbitrarias, 71 fueron contra mujeres y 24 contra hombres. Además, el régimen cubano cometió otros 186 abusos contra civiles. Entre los datos recopilados por el OCDH, se reportan 63 denuncias realizadas por actos contra presos políticos, presos comunes y sus familiares. Con estas, ya suman más de 600 acciones represivas documentadas desde el inicio de 2024, relacionadas con la violación de derechos civiles y políticos. Igualmente, el OCDH recibió denuncias sobre violaciones a los derechos sociales, las cuales reflejan la crítica situación socioeconómica cubana, marcada por un 88% de familias en la extrema pobreza. Como expresaron recientemente 34 eurodiputados en una carta a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, estos problemas son consecuencia de la crisis estructural y de la falta de voluntad política del régimen cubano para realizar los cambios que el país necesita, en lugar de las medidas como el reciente paquetazo, que implican sacrificios solamente para la población. La continua represión contra civiles en Cuba quedó además reflejada en la nueva resolución aprobada por el Parlamento Europeo. Este fue un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Gracias por seguir nuestras publicaciones. Puede encontrar más información en nuestras redes sociales, X, Facebook,
Instagram o Telegram con el hashtag @observacuba o en nuestro sitio web www.observacuba.org. También puede contactarnos por WhatsApp, Telegram o Signal.